Amar a un narcisista supone una experiencia altamente dolorosa. Cuando amas a un narcisista estás en un constante estado de agonía, por una gran variedad de razones que vamos a abordar en este video. Ahora, cuando la pareja de un narcisista es débil, es desregulada, cuando no sabe poner límites, cuando la pareja de un o una narcisista tiene su propia patología o tiene su propio trastorno, como por ejemplo ansiedad, depresión, trastorno límite de la personalidad, o cuando también presenta rasgos de psicopatía, es decir, cuando la pareja de un o una narcisista tiene estas patologías, suele externalizar de forma impulsiva y a veces agresiva su dolor, el dolor que el narcisista le provoca dentro de la relación. Es decir, esta persona o esta pareja del narcisista con estas características actúa erráticamente, de forma muy arriesgada en una gran variedad de formas. Externaliza su dolor, por ejemplo, siendo infiel y buscando adrenalina y riesgos. En el caso de una pareja con trastorno límite de la personalidad. O en lugar de exteriorizar este dolor, lo interioriza. ¿Y cómo lo interioriza una persona TLP? A través de la automutilación o autodestrucción, con pensamientos muy autodestructivos. Y en casos extremos, la persona atenta contra su propia vida y comete suicidio. Y es que ninguna angustia es comparable a pasar años de tu vida con alguien que parece tan prometedor, que parece tan encantador, tan rico en dones, para al final nunca llegar a cumplir ese sueño que te vende, que él mismo te vendió. Nunca llegas a esa tierra prometida con el narcisista o con la narcisista. Es como un espejismo, así se siente. Es como un espejismo que siempre está ahí. Es como un oasis en el desierto. Un oasis lleno de palmeras, un oasis en donde hay agua y alimentos nutritivos, y aún así nunca puedes acceder a esto. Y entre más persigas a un narcisista, más se evapora esa ilusión o esa alucinación. Es como intentar tocar una nube o una aparición. El narcisista retiene tus sueños. El narcisista induce en ti estados de fantasía. El narcisista eleva tus esperanzas a un nivel demasiado alto y luego te deja caer. Y te deja caer sin previo aviso, como basura desechable. Así es. Y es este contraste entre la idealización y el descarte o la devaluación. Es justo este contraste y esta ambivalencia lo que rompe tu corazón en pedazos y no puedes volver a armarlo. Es un trauma. No importa cuánto te esfuerces, así se siente, porque el narcisista recrea contigo la misma o las mismas dinámicas que originaron su trauma, su patología. ¿Cómo? Su madre lo trató de la misma manera que él te está tratando a ti, o su principal figura de apego, no necesariamente su madre biológica, una tía, una abuela. Lo idealizó, lo puso en un pedestal y de repente le quitó esto de forma agresiva. Y esta figura materna se convirtió en una figura abusiva, que lo devaluaba, que lo criticaba constantemente, que lo comparaba, o simplemente le retiró su afecto. Y no fue una madre emocionalmente disponible, fue una madre muerta emocionalmente. No había nadie ahí adentro. Y es justo lo que el narcisista te está haciendo a ti. Su madre no le permitió pasar por la fase de individuación-separación para poder convertirse en un individuo saludable, con una identidad saludable. Su principal figura de apego no le permitió construir sus propios límites. Y está haciendo lo mismo contigo. No te permite construir tus límites en esa relación. Él o la narcisista está recreando sus conflictos tempranos de la infancia, sus dilemas, su trauma, sus crisis y su angustia. Y quiere compartir su dolor contigo. ¿Y cómo lo quiere compartir? Induciéndolo en ti. Quiere que experimentes su trauma y por eso te tortura emocionalmente. Y nada de esto es consciente en realidad. Nada de esto es consciente. El narcisista, a diferencia del psicópata, no es precisamente alguien malévolo y malvado que siempre está planeando cómo hacerte daño. ¿Cuál es el siguiente paso que va a dar para hacerte daño?
El narcisista o la narcisista simplemente es quien es. Y eso es aún más exasperante, eso es aún más frustrante, porque es más fácil y más básico tratar con alguien que es simplemente malo o entenderlo. Con alguien que quiere simplemente sexo, dinero o poder y que haría cualquier cosa para conseguirlo. Me refiero a que es más fácil entender esa estructura como un psicópata. Y ese es un rasgo humano esencialmente. A cierto nivel, todos somos un poco psicópatas a veces. Pero el narcisista no es tan simple. El narcisista no es así. El narcisista no puede evitar ser quien es. Aunque irónicamente no hay nadie ahí adentro porque no tiene un yo, no tiene un self. Es en realidad una ausencia, es un vacío, es un hoyo negro, es nada. Y entre más intentas llegar y acceder a estos lugares oscuros de su mente, más te sientes absorbido o absorbida. Y lo que realmente no puedes entender es la discrepancia entre la fachada brillante y seductora que el narcisista te presenta o te presentó y el hecho de que no es nada más que una fachada, todo es falso en realidad. No es nada más que una aparición. Y esta es una experiencia muy desgarradora y dolorosa que te provoca varias cosas como desorientación y desintegración. Y muchas parejas de narcisistas desarrollan también estrés postraumático complejo y pierden el sentido de la realidad. Empiezan a vivir una disociación y una despersonalización en algunos momentos. La realidad es que hay un límite de cuánto dolor puede uno tolerar y el narcisista a menudo pasa ese límite. Y entonces, ¿cuáles son las causas de este dolor constante en la relación con el narcisista? La primera causa y la principal es la falta de empatía. No importa lo mucho que intentes comunicarte o comunicarle a uno, a una narcisista, cuál es tu estado mental y emocional. No importa qué tanto trates de hacerle saber a el narcisista que estás triste. No importa cuánto trates de comunicarte con él o con ella. No importa cuánto trates de decirle que estás sufriendo, que estás angustiada o angustiado, que estás rota, que estás roto. Nada funciona porque es incapaz de comprenderlo. Es incapaz de resonar y empatizar contigo. Solo te mira como si fueras un bicho raro debajo de un microscopio, como si fueras un virus. Así te sientes. Y no le importa qué tan roto o rota estés. Él o la narcisista simplemente terminan yéndose, terminan descartándote. No puedes esperar obtener compasión, consuelo ni afecto de un narcisista, porque no importa lo devastada o devastado que te muestres ante sus ojos, eso no importa. El narcisista o la narcisista nunca van a estar ahí para ti, simplemente no pueden. No pueden porque no tienen acceso a emociones positivas, como ya lo hemos hablado antes. Tienen acceso solamente a emociones negativas como ira, rabia, resentimiento, envidia, enojo. El narcisista o se siente bien o se siente mal, pero nada más. No hay nadie ahí adentro. Y como no hay nadie ahí adentro, no puede resonar contigo. Es totalmente incapaz de brindarte a ti o a alguien más confort o alivio. No puede. Con uno o una narcisista jamás habrá un nosotros. Y en realidad, si no te has dado cuenta de esto, lo harás cuando más lo necesites. Te vas a dar cuenta cuando más lo necesitas. Es cuando te das cuenta de que no hay nadie ahí adentro para ti. Que ni siquiera sabes ya de quién te enamoraste, quién es esta persona. Es una realidad devastadora, es un gran shock. Es un gran shock cuando te das cuenta de esta realidad. Es demasiado doloroso. Es morir lentamente. Y tal vez es peor cuando experimentas su indiferencia después del bombardeo amoroso o después del love bombing. ¿Por qué? Porque
Durante el love bombing, el narcisista te idealiza y después te demuestra su idealización, te da acceso a tu propia imagen amplificada. Te enamoras de la imagen que él o ella han construido de ti. Te enamoras de la imagen que el narcisista ha construido de ti en la etapa de la idealización. Te ves a ti misma o a ti mismo a través de los ojos de tu narcisista. Y durante el love bombing, a través de sus ojos, ¿cómo te ves? Te ves impecable, te ves perfecto, te ves perfecta, brillante, fascinante, sin precedentes. En realidad, es un sentimiento que te intoxica. Es un sentimiento intoxicante el que experimentas durante el bombardeo amoroso. Y ese es el core del love bombing. En esta primera etapa, te enamoras de ti misma, te enamoras de ti mismo a través de los ojos del narcisista. ¿Por qué? Porque te gusta la forma en la que te mira, porque te gusta la forma en la que te observa. Y de repente, de forma abrupta y sin ninguna explicación, comienza esta enorme y profunda indiferencia. No podría importarle menos cómo te sientes. No le importa lo que haces. Parece no importarle ni siquiera que trates de triangularlo, dándole celos para llamar su atención, por ejemplo. ¿Y por qué estoy tocando este punto? Porque tu desesperación y tu desregulación te pueden llevar a hacer esto, a recurrir a cualquier estrategia para volver a tener la mirada de él o la narcisista. Muchas veces a un narcisista ni siquiera le importa si le engañas en su propia cara. Ahora, no todos o no todas las parejas de narcisistas hacen esto, pero la realidad es que muchas personas en su desesperación pueden llegar a hacerlo. Y es que estar con un narcisista o con una narcisista te va a hacer llegar a extremos en tus decisiones, en tus emociones, en tu comportamiento, en tus conductas. Y vas a sentir culpa y vas a sentir vergüenza por hacer cosas de las que te vas a arrepentir. Vas a sentirte egodistónico o egodistónica, porque lo que haces, lo que dices, lo que piensas y lo que sientes está totalmente desalineado y esa es la egodistonía. Y todo esto constituye tu yo, el sostén de tu personalidad. Por lo tanto, vas a perder tu yo, vas a perder tu identidad. Es como si el narcisista o la narcisista robara tu personalidad. Vas a descubrirte a ti mismo o a ti misma haciendo las cosas más bizarras e increíbles para atraer de nuevo la atención del o la narcisista. Esa atención que te dio durante el love bombing. Pero esto nunca va a funcionar. Entonces comenzarás a asumir que tu narcisista ha perdido total interés en ti y vas a experimentar una sensación de agonía, una sensación muy dolorosa, la sensación de haber perdido un sueño, de ver escurrir entre tus manos ese sueño. Un sueño que por supuesto es parte de una fantasía compartida. Fantasía a la que el narcisista te invitó. La fantasía de estar juntos, la fantasía de fusionarse, la fantasía de ser uno mismo, la fantasía de tener y experimentar amor incondicional y maternal, la fantasía de ser almas gemelas. Pero es eso simplemente y no te das cuenta. Es un sueño de simbiosis materna. Es el sueño y el anhelo de ser uno mismo con tu madre otra vez. Es tu conflicto de la infancia no resuelto. Es el sueño de ser amada y vista por tu madre o tu padre. Es tu mommy issue, es tu daddy issue. La fantasía compartida a la que entras con el narcisista o la narcisista durante el love bombing es un espacio imaginario, no existe, es un paracosmos, es un mundo alternativo en el cual tú y el narcisista existen, en el cual solo tú y la narcisista existen. Es un espacio en el que finalmente puedes ser tú misma o tú mismo. No es un espacio en el que finalmente serás querida o querido. Es un espacio
en el que finalmente serás aceptada tal y como eres. En este espacio te sientes seguro, te sientes segura y de repente te quitan, te arrebatan todas esas posibilidades. Tu pareja narcisista te quita esas posibilidades. Ese sueño que él mismo te ayudó a construir, que ella misma te ayudó a construir, de repente eres simplemente desechable, inservible, eres nada, eres nadie. Esto se siente como si te clavaran un cuchillo en la espalda. Es como una daga que te entierran en el corazón una y otra vez. Cada vez que te ignora, cada vez que te devalúa, cada vez que te rechaza, cada vez que te descarta, cada vez que te triangula, cada vez que te anima incluso a estar con otros hombres, por ejemplo, o con otras mujeres, porque eso pueden hacer. Cada vez que hace todo esto es como morir lentamente, es una petite mort, pero no como un orgasmo. No es esa pequeña muerte cada vez que te fusionas con tu pareja en la intimidad, en el orgasmo. Con el narcisista, la pequeña muerte, esta petite mort, la experimentas cada vez que él te empuja agresivamente hacia afuera, cada vez que te rechaza. Y todos los comportamientos que he descrito de tu narcisista son como una sentencia de muerte, simbólicamente. No solo a tus sueños, no solo a tus fantasías, sino gradualmente son como una sentencia de muerte hacia toda la dimensión de tu persona, emocional, psicológica, cognitiva e incluso, en el peor de los escenarios, cuando se llega al suicidio, física, si te quedas demasiado tiempo ahí. Pasar por esta experiencia traumática se describiría como sentir que estás perdiendo la cabeza. Literalmente que estás perdiendo la cabeza. Es una sensación de desintegración total. Es como una sensación de atomización. Sientes que eres como de aire. Y esta es la misma sensación que experimenta una persona con trastorno límite de la personalidad ante el abandono y el rechazo real o imaginario. Comienzas a transitar incluso por un conjunto de síntomas parecidos al trastorno límite de la personalidad. Estar con un narcisista es un proceso lento pero seguro de aniquilación emocional. Es un proceso en el cual desapareces simbólicamente, tu identidad desaparece. Pero en realidad es aún más doloroso cuando él o la narcisista está buscando otras alternativas, otros suplementos. Cuando está buscando a otras potenciales parejas, a otros hombres, a otras mujeres. En ese momento, reafirmas que no has sido ni eres nada para él o para ella. Todo fue falso. Fue una narrativa nada más. Nunca existió la lealtad, nunca existió la fidelidad, nunca existió el amor verdadero. Fue solo una forma de entretenimiento. Él o la narcisista simplemente te utilizó para crear un espacio imaginario para compartir su fantasía por un tiempo. Porque eso le hace sentir bien. Fuiste o eres simplemente una herramienta, un instrumento. Y como cualquier herramienta, eres intercambiable. En realidad, él o la narcisista nunca se vinculó contigo por ser quien eres. Se vinculó contigo por lo que le podías proveer, por los servicios que podías darle. Y si el narcisista regresa a ti y te dice, te extraño, no te extraña realmente, extraña lo que le dabas. Extraña verse a sí mismo o a sí misma a través de tus ojos. Extraña la situación, pero tú no estás dentro de esa ecuación y nunca has estado. Voy a decirte algo muy doloroso, pero es una realidad que te va a liberar en tu proceso de recuperación. Tal vez no lo sientes así ahora, pero de verdad, cuando estés casi al final de tu proceso de dolor, podrás asimilarlo y podrás aceptarlo. Nunca fuiste especial para él o la narcisista. Todo fue como un juego. Todo fue como una fantasía que el narcisista
tiene que desplegar y jugar una y otra vez. Es una compulsión por repetición, contigo y con cualquier otra persona. La idealización fue una mentira, una falacia. Te idealizó de la misma forma que ha idealizado a otras personas, a otros antes de ti. Y de la misma forma en la que seguramente ahora mismo está idealizando a su nueva fuente de suplemento. Es duro, pero eres solo una estadística, eres solo un número. Hablemos, por ejemplo, de la ausencia de sexo, de cómo el narcisista te quita el sexo, te quita tu feminidad también. Si eres mujer, dejas de sentirte atractivo o atractiva cada vez que el narcisista te castiga sin sexo, te rechaza íntimamente, es como anularte. Cuando tu pareja te rechaza sexualmente una y otra vez, es como si rechazara todo lo que tú eres. Es una sensación dolorosa y muy dolorosa porque es como sentir que has fallado en todos los sentidos, como hombre, como mujer, te sientes defectuoso. Y es que el narcisista o la narcisista por lo general fue rechazado por su madre o rechazada y te está haciendo lo mismo, es un castigo. Pero el narcisista además sabe que no te está dando lo que necesitas en la relación, ¿sí? Sabe que te está empujando hacia afuera y que esencialmente podrías ir con otros hombres o podrías ir con otras mujeres. Y comienza con una ideación paranoide a hacerte acusaciones probablemente falsas de que le estás engañando. Y el ambiente se torna totalmente tóxico y venenoso. Y lo que debía haber sido el paraíso al inicio de esta relación es ahora un infierno. Caminas entre cáscaras de huevo debido al refuerzo intermitente. Es frío caliente, te amo, te odio, te necesito, pero soy autosuficiente, no me molestes. No estás atendiendo a mis necesidades. Estos mensajes tan contradictorios te vuelven loco, te vuelven loca. O esa es la sensación al menos, ¿no? Y cada vez que tratas de razonar con un o una narcisista, cada vez que tratas de llegar a un acuerdo, no funciona. Porque el narcisista o la narcisista es incapaz de tener una comunicación apropiada. Finalmente, cuando te das cuenta de las limitaciones que tienes con uno o una narcisista, es como un regalo que esta persona te da. Es su legado. Porque al haberte devaluado, al haberte abandonado, al haberte ignorado, al haberte descartado, él o la narcisista se han llevado una gran parte de quien eres, una gran parte de ti. Y esto tiene un impacto o tendrá un impacto en ti, algunas veces irreversible. Un daño no solo en tu capacidad para confiar en los demás, sino también para confiar en ti misma, en ti mismo. Si has pasado por este trauma, si estás pasando por este trauma o si vas a pasar por este trauma, vas a tener una ganancia secundaria, ese es el legado. Porque de todo sufrimiento hay una ganancia secundaria, hay un aprendizaje, hay un significado. Ese significado es algo muy personal e íntimo, pero una de las cosas que seguramente comprenderás después de haber pasado por este gran dolor es que el amor incondicional solamente puede brindártelo tu madre y muchas veces ni siquiera nos lo brinda nuestra madre. Aprenderás que las fantasías son insostenibles. Aprenderás que es importante conocerte bien a ti mismo o a ti misma, que no puedes curarte en el mismo lugar en el que te enfermaste. La persona que te rompió no puede ser la misma persona que te va a arreglar o a sanar. Finalmente, él o la narcisista te da una cachetada, te sacude, te transforma. Y cuando sientes que extrañas al narcisista o a la narcisista, no lo extrañas a él o a ella, extrañas a la persona que tú eras antes de estar con él o ella. Extrañas lo que pudiste haber sido y que ahora, sin él y con contacto cero, puedes volver a ser.